Y aquí, en esta noche profunda de otoño, enfrente del Conde Duque, en la Galería Blanca Berlín de la calle Limón número 28, vamos a ver una exposición muy especial. Se nos abren las puertas automáticamente para visitar historias errantes de la artista plástica multidisciplinar Cecilia Paredes. Así es, una artista limeña, nacida en 1950, con un trabajo maravilloso de bordados sobre lino y fotomontajes con piezas antiquísimas, sacadas de los archivos de la Biblioteca de Washington, D.C., que ella utiliza para intentar construir collages de mundos maravillosos. Y no solo trabaja con esos archivos antiguos, sino también con los propios objetos, abalorios, perlas con las que construye pues visiones orgánicas de la tierra en forma de miradas terrestres, celestiales, paradisíacas. Es el cosmos escondido en una gota, como define Fieta Harke en el texto de la exposición, pues la historia occidental los fue llamando descubrimientos a medida que los exploradores ampliaban sus viajes y encuentros. Pero antes de toparse con esos territorios, seres y costumbres excedían las certezas de su estrecho mundo conocido. Los europeos trazaron mapas de lo ignoto. Y de eso trata esta exposición, de mapas antiguos, protomapas, protocartografías, de lo que el hombre ha intentado entender, clasificar, comprender del universo que le rodea. Y vamos a tratar de profundizar un poco en el trabajo de esta fantástica creadora de 74 años, que estudió artes plásticas en la Universidad de Lima, que tuvo un gran activismo político en los años 70 y tuvo que emigrar de su país, viviendo en México y en Costa Rica, unos 25 años. Actualmente reside en Pensilvania, en Filadelfia, y colabora en la Universidad de Pensilvania como artista invitada. Y bueno, pues efectivamente de lo que habla estas obras son de esas zonas inexploradas que muchas veces estaban rotuladas en los antiguos planisferios como tierras incógnitas, pobladas de amenazas y animales fabulosos, dibujos creados más por inspirados poetas del terror o del temor que por datos fiables para navegantes o viajeros. En algunos, el cartógrafo despertaba la aprensión ante esas tierras míticas más allá de los océanos conocidos, escribiendo una frase al pie de su ficción geográfica, advirtiendo a quienes osaran traspasar esos límites: Hic sunt dracones, aquí hay dragones. Bueno, básicamente lo que nos viene a contar es que muchos cartógrafos intentaban evitar que los sitios nuevos descubiertos fueran alcanzados por otros conquistadores, buscadores, para precisamente mantener alejados a través de temores muy atávicos, como la idea de que la Tierra pues era plana y que había un lugar donde cuando llegaban los barcos podían caerse por un precipicio donde estaban todos los monstruos del mundo. Por lo cual esa idea del terraplanismo existía mucho en las mentes de los marinos, ¿no? La idea de que al final la Tierra se acababa en un océano, una especie de precipicio. En todo caso, Eratóstenes, un africano, con un palito en África ya por 270 a.C., colocándolo al pleno mediodía, que no proyectaba ninguna sombra, e intentó demostrar que la Tierra era circular, solamente mandando a cartógrafos errantes, precisamente para que a distancias más lejanas, a esa misma hora, a las 12 del mediodía, poniendo ese mismo palo, efectivamente el palo daba sombra. De esa razón él construye la idea de los estadios que se puede dar a través de distancias, que a medida que vas cambiando la circunferencia terrestre, la sombra arrojada del palito a la misma hora va cambiando. Y por esta razón, con unas operaciones de ecuaciones
trigonométricas. Este matemático africano de Egipto, en el 200 a.C., demostró que la Tierra era redonda. Y bueno, aquí vamos a entrar ya en materia con sus trabajos que son exquisitos. Yo estoy sorprendido últimamente porque veo muchas artistas peruanas que trabajan con el bordado, como por ejemplo el año pasado la maravillosa Chonon Bensho, que me pareció la artista más interesante de Arco, de la Feria de Arco del año pasado, con sus bordados tribales, folclóricos, mitológicos, maravillosos. Ahora veo a esta artista también y maravillado quedó ver pues esto, ¿no? Toda esta idea de recopilación enciclopédica a lo Diderot, que en el siglo XVIII, ya por 1750, construye junto a D'Alembert, pues eso, las 72.000 formas de entendimiento de la naturaleza, es decir, 72.000 páginas de los archivos enciclopédicos, con ese intento de tratar de traer de forma científica la clasificación de todo lo que existe en el universo, ¿no? Ya sea terrestre, mineral, vegetal, animal o incluso la idea de lo celestial, ¿no? A través de la clasificación de todo lo que existe. Ese ambicioso proyecto enciclopédico también lo podemos ver en Cecilia, con esta idea de combinar elementos orientales, como por ejemplo este demonio, probablemente de un tanka tibetano, que lo hemos visto en mandalas del oriente, probablemente en el budismo del norte, en el Mahayana, donde se pueden ver estos fantásticos seres asuras demoníacos, ¿no? Y bueno, conforman una especie de mandala y donde dentro se pueden vislumbrar, pues esto, dibujos de botánica o animalarios. Aquí también sacados de culturas asiáticas, probablemente, si no árabes, que no comprendo bien la tipografía, pues demuestran esta enriquecida forma de conjugar mundos del occidente y del oriente lejano. Por otro lado, aquí podéis ver la preciosa forma en la que borda con hilo dorado esta especie de mapamundis de este precioso esfera terráquea, ¿no? Artificial. Templanza. Mappemonde, en francés, Carta Universal de la Tierra. Y bordado con hilo rojo que deja descosido, desuelto, esa idea maravillosa de la templanza, probablemente para poder observar este mundo tan barroco y enriquecido que tiene ella. Bueno, esta pieza, como me han comentado, es una visión casi como si fuese vista dentro de un telescopio, la idea del círculo que se nos monta al observar el cosmos, la noche, la Vía Láctea. Todo que puede recordar un poco a ciertas obras de los escarabajos joyas que apilaba en una obra Jean Fabre, pues aquí tenemos esta conjunción de miles y miles de piedritas, de cristales de colores, perlas, y toda esta especie de composición de abalorios, cuentas, que conforman esta especie de mirada nocturna al cielo, ¿no? A la Vía Láctea. Una especie de tondo. Bueno, pasamos a otro mapa, lo que trae la mañana, bordado también, todo sobre lino, y son imágenes que están sacadas, como os he dicho, de los archivos de cartografía, mapas celestes, dibujos de planta de probablemente épocas de la conquista, pueden ser estas especies de, fortificaciones de los conquistadores españoles cuando llegaban a América. El sol, la luna, sacados de diferentes culturas que pueden indicar precisamente lo que trae el futuro siempre es conocimiento y, por supuesto, aspirar a conquistar más tierras que eran eventualmente salvajes, ¿no? Pantanos. Y bueno, de alguna manera tenemos aquí toda esa especie de conjunción
floral, a lo mejor de una América novedosa para los conquistadores. Todo se estaba explorando sobre el siglo XVII, XVIII y el mundo se estaba intentando conocer. Aunque ya había, por supuesto, mapas, muchos antiguos, poco a poco las correcciones iban sucediendo una tras otra. Oriente y Occidente, fundidos en iconografías imposibles que se convierten en fastuosos golpes de vistas para que podamos entender símbolos antiguos, pretéritos, que han realizado el viaje y el encuentro sobre una superficie común, entrelazando detalles gráficos de lejanas civilizaciones hasta darles una nueva posibilidad simbólica, unificadora. Atlas Mundis, Atlantis, la idea de una especie de exploración a través de los planisferios, de los atlas, de la esfera terrestre, bordando, como no, y incidiendo en el lino con sus costuras de dorados, verdes, formando esas vegetaciones. Ella está muy interesada por lo que son los mundos vegetales, en los que ha participado también en esta exposición. Precisamente no aparece su cuerpo, pero ella, como artista interdisciplinar, suele generalmente poner su cuerpo camuflándose con imágenes donde ella se pinta a sí misma y entra en contacto con esas imágenes fundiéndose en ellas, haciendo una especie de collage donde se funde y participa de sus creaciones. Bueno, aquí también tenemos a lo mejor un árbol de la vida que podía recordarnos al árbol de la cábala judía, pero no estoy seguro, no puedo jurarlo porque no entiendo estas tipografías, que no creo que sean hebreas, probablemente tengan un origen más bien musulmán. Y bueno, como veis, este trabajo es precisamente a través de un trabajo digital con el ordenador, superponiendo capas compuestas de esos archivos que la Biblioteca de Washington le otorga. Ella construye estas especies de relicarios cartográficos en donde puedes llegar a conjugar vasijas, vasos, jarros, jarrones, incrustados dentro de un mapa, volviéndolos parte de la piel de un mapa. Muchos de ellos están en francés y el universo terrenal totalmente cosido por ella, bordado por ella, con estos hilos de oro. Bueno, ella está con un gran amor hacia la tierra, hacia la naturaleza, y bueno, la idea de la mujer como pintora a través de sus bordados, que como os he contado antes, está muy presente en la cultura peruana. La idea de la mujer como bordadora, en donde ella sublima sus emociones y las enseña al mundo, es algo muy antiguo, probablemente pueda tener una conexión con el imperio inca, ¿no? Con las mujeres que trabajaban en los hilares. La idea de la costura, del bordado, para dibujar, para escribir. Estas composiciones barrocas, maravillosas, proyecciones solares de los eclipses y, por supuesto, planisferios astrales de las cartas de las constelaciones que hay por el cielo, ¿no? Mapas de los astros y de las estrellas, conjugados con esta especie de diseccionamiento de botánica, de ángeles, donde aparece también en el fondo, pues, barcos y el latín como texto. Aquí aparece el sistema solar representando órbitas. Aquí, según me comentaba la
Galerista Blanca Berlín. Este centro es de culturas mesoamericanas. En busca de la tierra prometida. La idea de la búsqueda del jardín del Edén, de aquel espacio que podía precisamente, estaba en El Dorado, con el texto de Voltaire, en Cándido. La idea de que hay un sitio mágico, maravilloso, un paraíso terrestre, donde me acuerdo que en ese libro de Voltaire del siglo XVIII, Voltaire nos habla de que hay un sitio maravilloso lleno de oro, donde sus habitantes no les importa para nada, lo consideran casi como tierra, y bueno, tierra mágica, ¿no? En el Perú profundo. Bueno, nuevamente tenemos aquí constelaciones dibujadas con los animales y toda esa conjugación sobre linos de esa estampación de esos archivos fotográficos de estos documentos históricos, ¿no? De códices, mapas. Bueno, y aquí tenemos una pieza maravillosa, bastante curiosa, se llama Apuntes de Japón, serie de apuntes personales, que es una especie de collage de fragmentos de textos antiguos japoneses sobre lino puro. Parece ser que ella estuvo en una librería antigua japonesa donde habían ediciones precisamente de libros de mapas antiguos, cartográficos, que ella recorta y cose al lino. Como podéis ver, está todo cosido, cortado en los trocitos de estos fragmentos, de estos mapas de libros nipones, que pueden tener más de 150 años, que ella ha comprado y recortándolos, los conjuga en esta especie de mandala, que representa casi como una especie de disco solar. En esta maravillosa tela de lino colgada, con esta combinación entre tela y papel, antiguo con el tiempo y bien colocada, formando esta maravillosa composición circular. Mirad la tipografía japonesa y esta cartografía singular. Un trabajo, no voy a decir de chinos, sino de japoneses. Bueno, aquí tenéis unos trabajos de fotomontaje, pero de estos archivos, con formación de capas de veladuras, de estas fotografías superpuestas. Animalarios mezclados con grabados de arquitectura, probablemente de catedrales góticas, con sus nervaduras, y la presencia de un río y una ciudadela. Una de sus grandes maestras fue la pintora inglesa Leonora Carrington. Bueno, aquí vemos este estupendo trabajo de fotomontaje, de composiciones de estrellas, constelaciones, vinculándolo con ciudades, selvas tropicales, carruajes antiguos y bueno, esa idea del centro, ¿no? Como un gran ojo donde se expande todas estas perspectivas. Hacen estos trabajos muy exquisitos, muy delicados y finos. Algún tipo de evangelización entre cristianos o moros. Puede recordar alguna de sus obras, tener vínculo con Louis Bourgeois, Kiki Smith, Nancy Chicago o Tracy Emin, artista británica. Y sin dudas, aquí está toda su capacidad de vincular materiales tan dispares como la ilustración, el dibujo, el bordado. Y luego la idea también de componer con papeles o con agujas de un puercoespín, probablemente, de un erizo. Esta especie de retrato femenino o de un chico reposando. Y así vamos terminando esta exposición con todo este conjunto de imágenes
para pasar probablemente a una pieza también exquisita de bordados que se llama Amazonia, serie Maneras de ver el cielo, una pieza exquisita también formada dentro de un tapiz, compuesto con este collage enorme de joyas, así, cristales coloreados, perlas o materiales sintéticos de colores que forman esta especie de mirada cenital, como de una mirada picada, contrapicada, hacia un fragmento del Amazonas. Ese gran río que recorre Sudamérica y nace en las montañas del Perú. Preciosa pieza, como os he dicho, que conjuga toda esta exquisita femeninidad a la hora de sorprendernos plásticamente. Un fragmento del Amazonas visto desde el cielo. Otro mapamundi con toda esta especie de glosario del mundo vegetal. Esta recopilación inaudita que tenían los cartógrafos, los ilustradores de los siglos precedentes, donde no había fotografía, donde había que dibujarlo todo, ¿no? Era la única forma de registrar la naturaleza y de devolverle reconocimiento, clasificación. Por aquí la maravillosa idea de que nunca termine esta exploración, que nunca termine este descubrimiento constante, que ya probablemente nos queda muchísimo por descubrir. No tenemos ni idea de lo que está debajo en el centro de la Tierra y muchísimo menos lo que está al lado nuestro vecino sistema solar, donde estamos llenos de planetas por descubrir. Apenas podemos vislumbrar un poquito nuestra Tierra, pero hay muchísimo por alcanzar. Y qué decir del cosmos, ¿no? Pues está muy bien esta invitación a que nunca termine. Sí, un trabajo de recopilación del siglo XIX, XVIII y XVII probablemente, y aquí volvemos también a esta idea también de la apilación de estos libros japoneses en este tapiz, que es, como me dijo la galerista, está todo cosido a mano. Aquí lo podéis ver, detrás. Pues sí, esta preciosa forma de componer, de acumular, que da una sensación de piel, de pellejo, ¿no? Pues sí, una exposición que acaba el sábado 9 de noviembre en Madrid, pero aquí podéis poder apreciar en Art4U, por lo cual suscríbete a mi canal, apoya este canal de cultura, de exposiciones, de artistas, de entrevistas, que te lleva a tu casa lo mejor del panorama contemporáneo español.